¿Recordáis que en el episodio de la distancia focal hablábamos que 18 milímetros es angular, 50 es normal, etcétera? Y decíamos que esto es relativo. En este capítulo vamos a hablar de por qué. Y esto es porque depende del tamaño del sensor o el tamaño de la película en la fotografía analógica. Ok, en las cámaras detrás de la lente está el sensor, que es lo que captura la luz, que por cierto es un elemento muy delicado y que no debéis tocar nunca con la mano. Si se ensucia, conviene limpiarlo con herramientas específicas o llevarlo a tiendas para ser limpiado. Yo, por ejemplo, limpio mi propio sensor, ya que tengo como una especie de palitos que lo que hace uno es limpiar el sensor con un líquido especial. Pero nunca lo debes limpiar ni con los dedos, ni con un pañito, no, nada de eso. Eso es imposible. Lo único con lo que puedes limpiar tu sensor, y lo van a ver en siguientes capítulos, es con un líquido especial que viene para sensores APS-C o como para sensores full frame. Este sensor, por ejemplo, el de esta cámara, pues tiene un tamaño APS-C, pero hay cámaras con un sensor de diferente tamaño. Pueden llegar a full frame y formato completo. Las cámaras full frame tienen un sensor más grande y por ende captan más resolución. Y ya formato completo, pues ya son las cámaras de cine, son los sensores más grandes para poder captar el máximo de luz suficiente y darles un toque cinemático. En la mayoría de cámaras el sensor afecta también a la profundidad de campo, ya que cuanto más grande sea el sensor va a haber menos profundidad de campo, pero también si variamos el tamaño del sensor va a captar más imagen, o si lo hacemos más pequeño para captar menos imagen. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestra cámara. En los sensores APS-C el tamaño de imagen que recibe es menor, por lo tanto el ángulo de imagen es mucho más acortado. Este sensor que me está grabando ahora mismo es full frame y me permite estar prácticamente enfrente de la cámara. Si tuviera un sensor APS-C se vería muchísimo menos en este ángulo, al menos que tuviera una lente gran angular, entonces tendría que alejarla un poquito más para poderme ver yo completo. Y hay un sensor que se llama micro 4 tercios, este es un poco más chiquito. Este sensor es más pequeño incluso que el sensor APS-C y es un sensor, a mí por ejemplo no me gustan las cámaras con sensores micro 4 tercios, pero son perfectas también para hacer fotografía y vídeo. Entonces por eso conviene que conozcan cuál es el sensor que tiene su cámara y cómo afectan las distancias focales para ello. Como hablamos, el tamaño del sensor afecta varias cosas, como por ejemplo el ángulo de la imagen que capta la imagen y la profundidad de campo. Así que a la hora de elegir nuestra cámara tenemos que tener muy en cuenta en función de lo que vayamos a querer conseguir. Si nos gusta capturar imágenes con los fondos muy desenfocados, quizás no nos conviene elegir cámaras con sensores de micro 4 tercios porque son muy pequeñitos. Nos conviene utilizar más sensores como los full frame o incluso formatos más grandes, que por supuesto suelen ser más caros. Por lo general hay una regla y es que cuanto más grande es el sensor, más cara es la cámara. Por lo general, las cámaras profesionales suelen tener sensor full frame, aunque a día de hoy también hay cámaras profesionales con sensor APS-C que son realmente profesionales y nos dan una calidad excelente. El tamaño del sensor también puede afectar, aunque no es proporcionalmente a la resolución. Vamos a hablar qué es esto de resolución en fotografía analógica. En la película no hay una resolución como tal, porque al final son alumnos de plata ordenándose en un material físico, pero la fotografía digital son píxeles ordenados, uno al lado de otro con diferente información de luz, que cuando los sumamos todos juntos nos hacen simular que vemos una imagen. Sumando todos esos píxeles vamos a tener al final una imagen completa. Entonces, ¿qué es la resolución exactamente? Es la cantidad de píxeles que hay de ancho por alto, y si multiplicamos ese ancho por ese alto nos va a dar 2 megapíxeles, los famosos megapíxeles. Entonces significa eso que un sensor pequeño va a tener menos megapíxeles
que uno más grande. Pues no necesariamente, porque eso varía del tamaño que tenga ese píxel. Puede ser un sensor pequeñito, pero con los píxeles muy pequeños. Entonces tiene mucha resolución, o puede ser un sensor muy grande, un full frame. Pero los píxeles son grandes, entonces no va a tener muchos megapíxeles. Esto es un dilema. Muchas veces, por ejemplo, que hay móviles que sacan con cámaras de 80 megapíxeles, pero el sensor al fin y al cabo es pequeñito, porque no cabe aquí en los móviles. Prácticamente, porque no caben los móviles, y hay móviles como Apple, por ejemplo, que suele optar por no ofrecer muchos megapíxeles, pero ofrecen el tamaño del píxel más grande, por ejemplo. Bueno, en resumen, la resolución no depende del todo del megapíxel, no depende necesariamente del tamaño del sensor, y sí que es verdad que entre mayor resolución, mayor tamaño de imagen. No necesariamente mayor calidad de imagen, sino mayor tamaño. Esto significa que si, por ejemplo, hacemos una fotografía con una cámara full frame y queremos publicar en redes sociales, y digamos que esa full frame con una resolución de 40 megapíxeles, una imagen que es a 7000 píxeles de larga, que es bastante, y las redes sociales vamos a ver una pantallita muy pequeña que captura, que tiene esta resolución, por ejemplo, de 1080 megapíxeles. Esto quiere decir que podemos reencuadrar nuestra imagen sin perder calidad. Entonces, mientras más resolución tengamos, más podemos reencuadrar nuestra imagen sin perder calidad. Si nuestra imagen tiene poca resolución, digamos unos 8 megapíxeles, no podremos recortar mucho para ese caso de las redes sociales. Entonces, bueno, quedamos con esto. El mayor tamaño del sensor, mayor profundidad de campo. No necesariamente mayor calidad, pero por lo generalmente sí. No necesariamente mayor calidad de imagen, pero por lo general sí. Y también sí que es más caro. Y menor tamaño del sensor por lo general. Menos resolución, menor profundidad de campo y ángulos más cerrados. Vamos para la siguiente clase.